Más información, de fuentes oficiales. Como curiosidad, anotar que Joe Bialis falleció, como no podía ser de otra forma, de un ataque al corazón, es decir, la táctica preferida y habitual empleada por la Hermandad Babilónica para el asesinato. La fecha de su fallecimiento fue el 17 de julio de 2005. Si utilizamos la numerología obtenemos que 1 más 7 más barra más 2 más 0 más 0 más 5 igual 22, 22, 2 igual 11. Por lo que, como tantos otros, no solo fue asesinado, sino además, en ritual cabalístico. Existe una web con algunos artículos archivados, de la extinta web de Joe Bialis. Tabaco contra la peste. Se ha calculado que la Gran Peste de Londres acabó con la vida de unas 100.000 personas en el lapso de un año. Hubo numerosas pestes menores por toda Europa en las décadas anteriores, pero ninguna comparada con la Gran Peste, que se centró en Londres durante 1665-1666. Según indican los historiadores, la Gran Peste comenzó en julio de 1665 y duró hasta septiembre de 1666, justo hasta el momento del gran incendio de Londres que destruyó la mayor parte del centro de la ciudad. Luego la ciudad volvió a estabilizarse, y la nobleza, que se había retirado hacia áreas rurales ante los primeros indicios del brote, regresó a Londres. Con promedios récord de mortalidad durante la Gran Peste, los ciudadanos de Londres se vieron obligados a tomar medidas desesperadas. Para empeorar las cosas, muchos de los médicos de la ciudad, sacerdotes y otros, recibieron entrenamiento para tratar a los enfermos y moribundos, sin poder regresar hasta que lo peor hubiera pasado. Las clases más pobres quedaron abandonadas a sufrir y manejar la enfermedad y los cuerpos sin vida, de la manera que pudieran. Con la mayoría de los médicos lejos, la gente tuvo que tomar su salud en sus propias manos, y encontrar remedios viables para combatir la plaga. Imaginarás que debe haber habido una fuerte presión de selección, con tantas muertes, descartando los remedios que no funcionaban y que no ofrecían protección. Así que para aquellos que se las arreglaron para superar a la peste, ¿tenían algún remedio en común que les haya dado protección? En aquellos tiempos, quienes cavaban tumbas, quizás eran quienes peor lo pasaban intentando mantenerse saludables. Al tener que manipular los cuerpos sin vida, se infectaban fácilmente, y muchos no vivían por mucho tiempo. En el libro diario del año de la plaga, escrito por Daniel Defoe, se relata la historia de un cavador de tumbas llamado John Hayward, quien se las agenció para sobrevivir a la Gran Peste, gracias a su propio método especial. Según dice, jamás utilizó protección alguna contra la infección más que mantener ajo y ruda en su boca y fumar tabaco. Este último también lo usaba en su boca. El remedio de su esposa era lavarse la cabeza con vinagre y rociar sus ropas con vinagre manteniéndolas siempre húmedas, y si su olor resultaba un tanto ofensivo, ella aspiraba vinagre por su nariz y lo echaba en sus sombreros, y también usaba un pañuelo mojado con vinagre en su boca. Esto es interesante. Aparentemente, el tabaco era parte de su secreto. Pero ¿podría ser simplemente una casualidad? Después de todo, también utilizaba ajo y ruda, y su esposa también usaba vinagre para protegerse. La protección pudo haber sido gracias a cualquiera de estas sustancias. Pero como muestra la historia, él no era el único que creía que el tabaco ofrecía cierta protección contra la peste. Según el sitio web History Learning Site, que resume la historia de la Gran Peste, aquellos que se quedaron en Londres hicieron todo lo posible para protegerse de la peste. Ya que nadie sabía su causa, la mayoría se basaba en supersticiones. En 1665, el Colegio de Médicos emitió una directiva que el azufre bien quemado estaba recomendado como cura para el aire malo que causaba la peste. Aquellos que trabajaban en la recolección de cuerpos frecuentemente fumaban tabaco para evitar contagiarse de la peste.
Para las desinfecciones personales, nada recibía más apoyo que el tabaco. La creencia en el mismo era general, e incluso a los niños les hacían encender un poco en pipas. Thomas Ernest recuerda a Tom Rogers diciéndole que, cuando iba a la escuela en Eton, el año que arrasó la Gran Peste, todos los niños fumaban allí obligatoriamente, y que él nunca fue azotado tanto en su vida como lo estuvo una mañana por no fumar. De allí en adelante, era una tradición que todo aquel que tuviera un comercio de tabaco, no tendría la peste. A J. Bell escribiendo alrededor del 1700. ¿He leído bien? Niños obligados a fumar tabaco. ¿Azotado por no fumar? ¿Puede imaginar un grupo entero de niños de primaria encendiendo un cigarrillo en plena clase? Bueno, no con toda la programación y desinformación antitabaco que escuchamos incesantemente por estos días. Pero ahí lo tiene. Parecía haber una generalizada creencia que el tabaco protegía de la peste a la gente. La gente creía lo suficiente como para obligar a sus hijos a fumar. Dadas las presiones medioambientales de aquel momento, parece razonable que la creencia en el tabaco como remedio protector contra la peste fuese mucho más que una simple superstición. Espero que no haya sido demasiado impactante de leer. Esto seguramente sea suficiente como para hacer volar el razonamiento emocional de la mayoría de la gente. Después de todo, la mafia antitabaco nos ha machacado en nuestras cabezas que fumar tabaco es tan perjudicial que permitir que un niño fume es equivalente a cometer un asesinato. Pero deberían los niños quizás ser expuestos al tabaco a una edad temprana, o al menos permitirles la oportunidad de recibir un poco de humo de segunda mano. También podría tener otros efectos benéficos. Tengan claro que en estos hechos se está hablando de tabaco natural puro y no de los cigarrillos comerciales. Entonces, ¿hay alguna evidencia que el tabaco o cualquiera de sus componentes poseen un efecto antimicrobial o antiviral? Aunque la evidencia científica sobre el tema es difícil de obtener, dada la estrecha visión con la que la ciencia corrupta observa al tabaco, sin embargo sí existen ciertas investigaciones que apuntan a que el tabaco es antimicrobial. Actividad antiviral del humo de tabaco, se condensa en infección de encefalomiocarditis en ratones. Este estudio muestra que el humo de cigarrillo tuvo un efecto inhibitorio en el crecimiento de virus EMP, el virus de estomatitis vesicular, reovirus tipo 2, virus vaccinea, y poliovirus tipo 2, pero no en contra del adenovirus tipo 12, en cultivos de células kilobytes. Efecto de la exposición crónica al humo de tabaco para las defensas antibacterianas del pulmón. Extracto. Y estos estudios indican que la exposición crónica al humo de tabaco no daña, y que de hecho podría estimular las defensas originales del pulmón y seguramente, lo más intrigante de todo, actividad antimicrobial de la nicotina en contra de una variedad de patógenos, bacteriales y fungales. Y la nicotina produjo una inhibición del crecimiento dependiente de dosis de una amplia variedad de los organismos de ensayo, algunos de los cuales son reconocidos patógenos. Las bacterias gram positivas y gram negativas se vieron afectadas de la misma manera, junto al ácido Mycobacterium flei y el oportunista hongo Candida albicans y el Cryptococcus neoformans, sugiriendo en consecuencia un mecanismo de acción en común. Niveles de inhibición mayores al 50% ocurrieron cuando la mayoría de los organismos afectados fueron cultivados con nicotina 100-250 mg/ml. Es notable que semejantes concentraciones de nicotina puedan encontrarse in vivo especialmente en la cavidad oral de usuarios de tabaco no fumadores, haciendo de estos descubrimientos fisiológicamente importantes. También debiera notarse que los Streptococcus viridans utilizados en estos experimentos, que también fueron altamente susceptibles a los efectos de la nicotina, son casi habitantes universales del orofaringe. En contraste, el Staphylococcus aureus y el Spirochaete burgdorferi, agente de la enfermedad de Lyme, solo se vieron apenas inhibidos o completamente sin efecto luego de la exposición a la nicotina.
Por lo visto parece que el tabaco sí posee un amplio efecto antimicrobial, que hasta el momento solo se ha explorado marginalmente. Puede ser que estemos viendo pistas en estos estudios que nos revelan por qué los habitantes de Londres tomaron al tabaco como su medicina seleccionada contra la peste, incluso al punto de obligar a sus hijos a fumar. Ciertamente, más investigación en esta área sería beneficiosa.